Tiene la palabra. Señor presidente, en primer lugar quiero protestar porque mi intervención anterior comenzó a las 19:57 y se cortó a las 20:10. La del Grupo Parlamentario del Partido Popular duró 20 minutos y el señor Rodrigo ha terminado a las 8:52. Es decir, creo que no se ha sido estricto con los tiempos en este caso. Dicho eso... Señoría, una matización. Aprovecho para coger el mismo documento que leyó ante la presidenta. Todo ello sin perjuicio de las funciones de moderación que corresponden al presidente. No se preocupe, que trato de ser ecuánime, y ya les digo que al final de toda la comisión van a tener documentación que justifique cómo he hecho mi trabajo también en este sentido. No se preocupe, trataré de ser ecuánime y le agradezco de antemano que en otras ocasiones regale parte de su tiempo también a esta comisión. Pero también le digo que el tiempo que usted intervino excedió el tiempo máximo. No ha sido el único, otros grupos también lo han hecho. Trataré de compensarlo, no le quepa duda. Puede continuar. En cualquier caso, debido a eso, voy a hacerle una serie de preguntas, señora presidenta, y ya me las contesta usted para no desperdiciar los 5 minutos que me quedan, porque a la vista de lo que hacen los grupos mayoritarios, que en vez de preguntar y de obtener información de los comparecientes, montan un circo, pues entendemos que podemos dar la altura a esta comisión simplemente a base de preguntas y respuestas. Así que quisiera preguntarle si sabe exactamente cuánto personal de la Administración de la Junta de Andalucía se ha destinado a supervisar los expedientes de formación para el empleo y qué cantidad de documentación se ha puesto a disposición de los órganos judiciales por parte de la Junta de Andalucía, que me imagino que serán centenares de miles de folios, y si es comprensible que, necesitando esa capacidad de medios humanos y materiales, no se haya apoyado específicamente, ya que la Junta se reivindica como perjudicada en materia de formación para el empleo y de los posibles fraudes, no se haya apoyado a esos juzgados que de manera inconcebible tienen que hacer frente con escasísimos medios y individualmente cada juez a revisar esa misma documentación. Me ha parecido entender también que no fue suya la decisión de suspender la formación para el empleo, que venía del gobierno anterior, aunque el señor Griñán no nos hizo ninguna referencia a que su objetivo fuera a suspender la formación para el empleo. La pregunta que yo quisiera hacerle es que, a raíz de que el consejero señor Maldonado ha reconocido que efectivamente el daño que se ocasionaba era la pérdida de 70 a 80.000 empleos anuales, si se contó con algún informe jurídico que midiera ese posible impacto, porque si no hemos de concluir que solamente para no levantar ninguna sombra de duda se sacrificó a los parados andaluces y a los empleados que necesitaban mejorar su cualificación. También quisiera preguntarle si, como usted ha dicho y cree en ese modelo, no se planteó en ningún momento destinar los millones de euros que se destinaban precisamente a formación para el empleo mientras duraba esa formación externalizada o en el sector privado a la formación de FP reglada hasta que se resolvieran los problemas. Tampoco entiendo qué es lo que ha podido cambiar o qué circunstancias han variado entre la decisión de suspensión en el año 2012-2013 y ahora mismo, puesto que las causas judiciales y las sospechas siguen abiertas a día de hoy. Igualmente, también quisiera preguntarle cuáles son las decisiones de carácter político que se han podido tomar por su gobierno respecto a las responsabilidades que se hayan originado en esta materia, porque creo recordar que fue en abril de 2014 cuando usted dijo en Córdoba que si alguien había actuado mal en la gestión de esas subvenciones lo iba a pagar. Desde entonces solo hemos visto cómo se ha sido implacable con dos personas en concreto, el señor Carlos Cañabate y el señor Teodoro Montes, dos personas precisamente que son testigos esenciales en las piezas judiciales. No quisiera dejar de insistir en que hasta ahora lo único que hemos obtenido por su parte son respuestas muy simples. Evidentemente, aquí hay una gran paradoja. Si no pasó nada, como mantiene el Grupo Socialista, e incluso usted, o bien dice que ya se verá, es que no entendemos cómo ha podido estar tantísimo tiempo la formación suspendida, porque es que los daños que se han causado a los ciudadanos, desde el punto de vista, insisto, no monetario, porque el dinero no ha salido del Tesoro Público, tampoco desde el punto de vista de la legalidad, porque al final los procedimientos son los que son, sino en materia de sueldos que iban a casa, es decir, tanto el de los profesores y formadores que cobraban un salario por formar, ya que el 40% legalmente de las subvenciones estaba destinado a cubrir su salario, como el de los propios alumnos que en algunas ocasiones conseguían contratos, bien porque la norma lo imponía con obligaciones de contratación o bien porque efectivamente esa cualificación le permitía acceder a otros empleos. Ya le digo, las cifras de su programa Argos indicaban que se creaban anualmente, gracias a estos cursos, de 70 a 80.000 empleos, aunque fueran temporalmente. No acierto de verdad a comprender
cómo no se utilizó o no se tuvieron en cuenta ningún tipo de informes o ninguna, digamos, información relevante para tomar la decisión tan grave, nos parece a nosotros, de ni más ni menos que suspender la formación para el empleo. Entendemos que precisamente por eso nosotros la llamamos a esta comisión y no he obtenido hasta ahora una respuesta. Al decir que se ha sido contundente, que no valían las medias tintas, está bien, es comprensible que se ataque directamente. El problema sí lo hay. El problema es que, a su vez, los daños que se causaban, entendíamos, eran muy graves precisamente porque afectaban a numerosos parados andaluces y tristemente en esta comunidad tenemos récords absolutos en casi todos los sectores y claro, eso sí que, y bromeando con lo que ha dicho antes Castro sobre el hashtag en Twitter, patiesos también los empleados, sus empleados o parados andaluces. Gracias. Gracias, señor Yagüe. Lamento mi simpleza y no tener la complejidad que usted esperaba de mí. Desde la simpleza de esas intervenciones he intentado aportarle luz a los temas que entendía me estaban planteando. Pero dicho eso, más allá de la ironía, ¿no?, y de los actas y los tiesos y los gordos, ¿no?, y digo de esa propia simpleza, mire, se lo he dicho con claridad, sorber y soplar no cabe en la boca. ¿Por qué? Lo que no era posible era, al mismo tiempo, manchar la imagen, como se ha manchado, de todo un sector, diciendo que todo el mundo lo había hecho mal, que 3.000 millones se habían defraudado, que incluso se habían puesto de acuerdo no sé cuántos funcionarios interventores a lo largo de los años que habían ido cambiando para un procedimiento, y al mismo tiempo de que se estaba diciendo todo eso, decir que se siguiera dando la formación en esas condiciones que algunos decían que eran, sin comprobar si eso era verdad o no era verdad, con un proceso judicializado, evidentemente, es decir, que era objeto de diligencias previas en algunos casos. Ya hay ya hay autos archivatorios, en otros casos yo no voy a entrar en el tema judicial porque no corresponde a esta mesa, a esta comisión. Pero lo que no se puede decir al mismo tiempo es, usted tiene que tener garantía de que los fondos públicos van destinados al fin para los que se da y al mismo tiempo extender una mancha tremenda contra y criminalizar a todo un sector, que es lo que se ha hecho aquí y es lo que se ha dicho aquí. No digo que lo haya dicho usted, pero es lo que se ha hecho en este tiempo en Andalucía. Y no quiero yo ni imaginarme su intervención hoy aquí, fíjese la suya, que le pasaba como a mí, que no estábamos aquí en ese momento, si me hubiese pasado lo de la ministra Báñez. Es decir, que algunas empresas que están en piezas separadas, y he puesto algún ejemplo, le hubiese dado subvenciones este gobierno porque discrecionalmente no se podía impedir porque hubiese sospecha o porque se hubiera abierto un proceso judicial, como ha pasado. Y creo que el coste entre darle a esas empresas recursos a pesar de esa situación y el parar hasta tener garantías, pues evidentemente es más responsable, es más contundente, como han dicho los interventores, y ha garantizado que no haya menoscabo. No comparto la afirmación de que la generación de empleo vaya ligado a la formación. La formación cualifica a los profesionales y a los trabajadores y la generación de empleo se lleva por el sistema productivo, por el mercado laboral, por los empresarios, autónomos, emprendedores y además lo que tiene que poner las circunstancias adecuadas, generar esas circunstancias, los gobiernos, para que ese empleo se genere, como decía antes, a más velocidad y de calidad. Pero no voy a estar de acuerdo nunca con el hecho de que la formación genere empleo. ¿Por qué? Porque le decía antes, entonces la alta tasa de desempleo universitario, ¿eso es fruto de qué? ¿De que la formación universitaria no vale? Yo creo que sí, que es además de buena calidad y por eso encuentran oportunidades fuera. Entonces no me parece que ese criterio sea así y además incluso que Andalucía esté creando empleo por encima de la media de España, que 1 de cada 3 empleos se está creando aquí en Andalucía, que esperemos que este mes cerremos el mes en torno a los 950.000 parados ya en Andalucía, es decir, bajando mes a mes y generando más empleo que la media de España, sin formación, es que la formación, como le decía, es la cualificación. Y creo que además uno de los objetivos del futuro tiene que ser que esos trabajadores, esas personas que se cualifican, que se forman en nuestra formación, lo hagan con expectativa de encontrar un empleo lo más alta posible. Por eso creo que en empleo, además, dentro de esa consejería, donde es más fácil que se hable ese mismo idioma entre la oferta y la demanda. Decía, ¿por qué no se ha pasado? Donde ha sido posible, donde legalmente era posible, se ha hecho.
por ejemplo, los fondos europeos. Lo que hablábamos antes de las desertificaciones, creo que ha sido también en la intervención de Izquierda Unida, las desertificaciones de formación no reglada y las certificaciones de formación reglada. Para eso más de 40 millones, no sé si son 45 o 47 con exactitud, han podido incorporarse de la formación reglada. Me decía también el tema de no pasó nada. Bueno, es evidente lo que he dicho hoy aquí. Ha habido dudas sobre la gestión. Ha habido dudas. Usted habla de suspender. No, paralizar no es lo mismo. Suspender que paralizar. Y le he puesto sobre la mesa la fórmula que más tranquilidad hubiera generado en el conjunto de los ciudadanos sobre sus impuestos y que además hubieran permitido no solo que no Andalucía, sino que en el conjunto de España se hubiera podido acumular esos recursos, que era simplemente con la derogación de la norma de febrero del 2013 por parte del Gobierno de España. Pero como se está permanentemente en el intento de que las administraciones autonómicas tengamos menos recursos, no se ha querido, pero se podía haber hecho. Y ante un problema que estaba generando incertidumbre en tantas comunidades autónomas, tantas operaciones policiales y tantas intervenciones judiciales, pues creo que merecía la pena que el Gobierno de España hubiese llamado a las comunidades autónomas, las hubiese sentado y hubiera analizado el porqué, si había deficiencias y al mismo tiempo garantizar que esos fondos en el futuro volviesen. Y si no se quería hacer eso, al menos que se hubiera dejado que fueran fondos destinados a un plan de empleo para Andalucía complementario con lo que estaba haciendo la Junta de Andalucía. Pero ¿sabe qué ocurre? Que ha habido mucha doble moral. En el resto de territorios donde gobernaban unos, y sé que en su intervención ha empezado al principio hablando de los dos grandes partidos, el bipartidismo, se ha hablado, en algunos sitios se decía que el fraude era la Administración y en otros sitios era el fraude de la Administración. Y claro, es complicado que cuando no se quiera aclarar, se pueda sentar en una mesa a todas las administraciones y decir, ante este problema, ¿qué es lo que hacemos? Y yo eso lo he echado en falta. Y después lo que me decía, lo de los informes de la intervención, ya lo he dicho antes con claridad, los mandamos al juzgado, a la Fiscalía concretamente, eso y el informe consolidado de la misma manera. Y después me hablaba, no sé, ¿qué más me había dicho? Sí, lo de los... ha nombrado un par de personas, una a la que no conozco, la otra fue un director general que se quiso marchar y evidentemente su consejero correspondiente, el mismo que lo nombró, respetó su decisión. Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado ahora en estos momentos? Que esperemos que hay una garantía por parte de las propias intervenciones provinciales, de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, una normativa nacional que ha permitido adaptar una normativa regional también, que hace que en estos momentos, con toda la seguridad y con todas las garantías, van a salir convocatorias de oferta de cursos de formación que evidentemente no van a tener en ningún momento, yo creo que van a tener toda la seguridad que en otros momentos pues no se ha tenido para hacerlo. Y insisto, con el aval de los interventores generales, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de los letrados. Concretamente hoy los servicios jurídicos están viendo la orden de las escuelas taller, por ejemplo, y casas de oficio. Entonces, con todas las garantías jurídicas y con una normativa nacional que afortunadamente ha sido modificada en el año 2015 y que si ha sido modificada a nivel nacional es porque no se tenían todos los instrumentos necesarios para hacer frente. Muchas gracias. La última, señor presidente, a la vista de que si se va a reanudar la formación y esperemos que entonces sea que no se suspenda próximamente, sino que sean varios años, podemos contar con la garantía de que esta vez no se va a fallar, como la vez anterior, con unas leyes preciosas y muy garantistas y sin personal, porque entonces estaríamos en la misma. Evidentemente, yo le decía antes que no me quería exceder de mi presencia aquí, que es la de simplemente estoy citada a comparecer y entrar a valorar parte de las conclusiones que yo entiendo que pueden ser conclusiones, y una de ellas es que para ser más garantistas hacen falta más recursos humanos. Por eso hemos puesto 4 planes de empleo en Andalucía, 4 planes de choque para reforzar, y bueno, y también otra tarea, y ahí creo que deberíamos hacer todos autocrítica, yo lo dije en esta Cámara, usted lo recordará, no se pueden tener a empleados públicos en Andalucía que no ejerzan sus tareas. Nunca podrán ejercer tareas que sean de potestad administrativa de los funcionarios. Pero, por ejemplo, en la SEPE, en España, en el Gobierno central, se están gestionando incluso verificaciones por parte de empresas privadas. No aspiro a eso, evidentemente que no. Creo que la potestad administrativa está en los funcionarios. Pero es verdad que la gente tiene que trabajar para cobrar, porque si no, no tiene mucho sentido que haya gente que esté cobrando, trabajando, y otros que estén manos por manos. Ahora, eso sí, respetando
que cada empleado público, en función de su consideración, tiene unas tareas u otras.